comenzar a perfilar cómo las pruebas obtenidas con anterioridad al juicio penal, al juicio oral y público, juicio penal, al juicio oral y público, se pueden ir incorporando más adelante cuando se llegue a esa audiencia, se pueden incorporar como medios de conocimiento, pero con unas finalidades específicas. Entonces vamos a ver cuáles son los tipos de declaraciones que se dan anteriores al juicio y la manera como se utilizan las mismas en esta instancia procesal. ¿Está clara la idea de lo que vamos a hablar hoy o está como enredada el tema? Profe, ¿puede volver a repetir? Vale. Vamos a mirar hoy las declaraciones que se dan con anterioridad al juicio oral. Ustedes dirán, ¿por qué declaraciones con anterioridad al juicio oral? Porque desde la primera clase hemos repetido, y creo que esta es la 35ª vez que lo decimos, que en los medios de conocimiento en materia penal, las pruebas es lo que se practica realmente en el juicio oral, de acuerdo a la teoría de inmediación de la prueba, y que a partir de la práctica de esas pruebas que se llega a un conocimiento del juez, porque la finalidad de la prueba es llegar al conocimiento del juez más allá de toda duda sobre la existencia del hecho y la responsabilidad penal de una persona. Sin embargo, vamos a mirar cómo en el transcurso del proceso penal se pueden ir dando algunas declaraciones que van surgiendo en etapas anteriores a la audiencia de juicio oral y cómo esas declaraciones pueden ser llevadas con posterioridad a la audiencia de juicio oral con unas finalidades específicas, primer aspecto. Y segundo, vamos a ver otros tipos de declaraciones que necesariamente por su naturaleza pueden constituir incluso pruebas que se dan antes del juicio oral, aunque se materializan en el mismo. Esa es la idea. No sé si, Pablo, ahora sí está más clara la película. Sí, no, más bien hagamos algo. Déjame, yo comparto pantalla para ir moviendo a un determinado ritmo, porque hay veces que hay que adelantarse, devolverse. Entonces déjame, yo comparto pantalla. Gracias por la disponibilidad. Les iba a decir que la clase de hoy a las 4 en punto tengo una conferencia de la Defensoría del Pueblo. Entonces yo voy a tratar de avanzar lo máximo posible, por lo menos hasta las 4:15, 4:20 a más tardar. No importa que entre un poquito tarde a la conferencia, pero más de esa hora no podría porque es obligatoria la asistencia mía como defensor público en el área penal, entonces no puedo faltar a esa conferencia. Entonces, para que sepan que voy a estar, en un momento dado voy a ausentarme. Vamos a compartir. Ustedes me dicen cuando ven la diapositiva. El tema hoy está como lento el computador, así que vamos a tenerle un poquito de paciencia. Yo también voy a tener que pelear, pero no contigo, sino con Movistar. Nada que sale, ¿no? Parece que está compartiendo la pantalla, profesor, pero no se ve aún la diapositiva. Tiene que compartir todas las pantallas, profesor. Está compartiendo solo la de la... No, es que no ha abierto el archivo en PowerPoint. Ay, ese es otro cantar. Vamos a dar esa es. Ahora sí, ya se alcanza a ver donde dice elementos generales. Sí, profe. Vale, gloria a Dios que está en el cielo. Vamos a aumentarla para que se vea mejor. Ahora sí. Bueno, entonces, vamos a ver las declaraciones anteriores al juicio oral, como les expliqué. O sea, esa es la introducción. Vamos a primero tocar las reglas generales, después vamos a ver los tipos de declaraciones anteriores al juicio oral. Luego vamos a hablar de las declaraciones que se utilizan como herramienta para facilitar el interrogatorio que se da en la etapa de juicio y las declaraciones anteriores que se utilizan como medios de prueba. Y por último, vamos a mirar el tema del testigo no disponible y con esto estaríamos anticipando un tema futuro cuando ya estemos dando la etapa de conocimiento. Antes de eso, quiero preguntarle, ¿ustedes tuvieron la amabilidad de leerse los artículos que les pedí que leyeran sobre elementos o sobre medios de prueba que requieren orden judicial? ¿Sí o no?
Sí, profe. Bien, y ustedes tuvieron la amabilidad de leerse lo que les pedí sobre el allanamiento y registro. Ese silencio me preocupa. Yo no personal no me acuerdo. Les pedí que leyeran desde el artículo 219 hasta el 237, si no estoy mal. Bueno, ese silencio es casi que diciendo. Bien, hablemos de las declaraciones realizadas con anterioridad al juicio oral. Son diligencias llevadas a cabo durante la etapa de indagación preliminar e investigación. Ustedes saben que el proceso penal se divide en etapa de indagación, investigación y etapa de juicio, que es el que está conformada por las 3 audiencias, acusación, preparatoria y juicio oral. Estas diligencias se llevan con anterioridad a esa etapa de juicio, concretamente en etapa de indagación y etapa de investigación, y tienen como objeto esclarecer los hechos relevantes para la noticia criminal. Es decir, una vez se da la noticia criminal, surgen unos hechos que pueden tener, porque en este momento no tendrían la categoría. Hace poco estuve esta mañana en la Fiscalía adelantando una revisión pues, de una carpeta, un proceso que estoy llevando, y me di cuenta lo bien organizada que estaba hecha esa investigación. Estaba excelentemente bien organizada. De hecho, le pedí al fiscal que llevaba el caso, que no es de los fiscales más allegados a mí, pero allegado porque no lo conozco casi. Realmente el señor viene trasladado de otro lado del interior del país, pero me pareció tan organizado en su trabajo que le pedí que nos hiciera, que nos diera la oportunidad de realizar una conferencia, que escogiera un tema y lo íbamos a traer para que dictara una conferencia. El señor muy gustoso aceptó, así que en los próximos días le estaré confirmando en qué fecha este fiscal puede darnos una conferencia. Pues, pero lo que les quería decir era que esa noticia criminal da una información acerca de unos hechos que pueden ser constitutivos de delito. Simplemente una inferencia ahí de unos hechos que pueden tener la característica de delito y en algunos casos, un posible autor de esa conducta punible. Pero básicamente a través de otros actos investigativos es que se va reforzando esos hechos que de manera incipiente se tienen en la noticia criminal. ¿De quién puede realizar este tipo de declaraciones? Tanto la Fiscalía y la Defensa. Recuerden que estamos en un sistema de naturaleza adversarial en donde hay 2 partes, Fiscalía y Defensa, y que ambas tienen un principio de igualdad de armas. ¿Ante quién se realiza este tipo de declaraciones? Se realizan en presencia, en su mayoría, de jueces de control de garantía. Ya vamos a mirar por qué. ¿Quién me colabora con la lectura de la parte de la sentencia SP 606 del año 2017? Yo, profe. Por favor. Cuando se pretende dar una declaración anterior al juicio oral, de pruebas podría ser los aspectos constitucionales y legales que resulten relevantes. La afectación del derecho a controlar el interrogatorio e interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo, como elementos estructurales del derecho a la confrontación. Las reglas sobre admisión de prueba de referencias, entre otros. Miren que aquí es muy claro que la Corte ha dicho que excepcionalmente se admiten dentro del sistema penal acusatorio que se den ante declaraciones anteriores al juicio que pueden llegar al conocimiento del juez para de una u otra forma convertirse en pruebas dentro del sistema penal acusatorio. Y que en virtud de ese carácter excepcional no se van a practicar ante el juez de conocimiento, sino ante un juez de control de garantías. O sea, la Corte admite que el sistema da esa posibilidad de forma excepcional. Pero lo que la Corte sí no admite es que se entienda que esos preceptos constitucionales y aspectos fundamentales que hacen posible la existencia de un sistema penal con tendencia acusatoria se vayan a descartar. En manera alguna se puede descartar ese tipo de situaciones y claramente entonces se parte de la base, se parte de la idea de que para poder realizar este tipo de actuaciones en que
está concebida por la legislación, necesita la existencia de una no afectación de derechos y garantías fundamentales, como cuáles, principalmente el derecho a contradicción. O sea, se puede practicar este tipo de diligencias, pero sin que se eche de menos lo que es la posibilidad de controvertir la prueba por parte de la contraparte. No se puede echar de menos ese aspecto. Otra situación que la Corte resalta es que frente a la posibilidad de la práctica de esa prueba, se tiene que agotar por lo menos, una regla fundamental, y es la pertinencia de la prueba. Es decir, la prueba tiene que versar sobre un tema que interese al proceso. Anticipa la sentencia algo que vamos a mirar, que es el tema de la prueba de referencia. Vamos a mirar prueba de referencia, vamos a mirar prueba anticipada como dos aspectos fundamentales, y vamos a mirar otro tipo de declaraciones que existen de carácter menos formal, pero que tienen esa característica de haberse celebrado con anterioridad al juicio oral, casi que desnaturalizando ese principio de concentración e inmediación de la prueba. En la ley 600, que tanto hemos hablado de ella, esa admisibilidad de esas declaraciones anteriores al juicio oral era prácticamente la regla general, en virtud de que teníamos un principio que se llamaba el principio de permanencia de la prueba. Yo varias veces les he mencionado a ustedes acá, ese principio de permanencia de la prueba lo que decía era que todo lo que se practicaba en el proceso, independientemente de que fuera en las etapas iniciales, se incorporaba al mismo como prueba desde el mismo momento en que se practicaba. Entonces la prueba, como su nombre lo indica, permanecía en el tiempo. Se extendía en el tiempo desde que se practicaba hasta el momento que era utilizada por el juez al final del proceso para decidir. Todo el tiempo era prueba. Como quiera que estamos en un sistema de naturaleza acusatoria y de corte adversarial, en el cual la característica fundamental es que no hay principio de permanencia de la prueba, sino un principio de inmediación de la prueba. Solamente es prueba lo que se practica en audiencia de juicio oral en presencia del juez y con inmediación de la contraparte. Desde ese punto de vista, acá ya se comienzan a partir una diferencia fundamental entre lo que en ley 600 era la regla general y lo que en la ley 906 es una excepción, y esto en cuanto a la práctica de declaraciones anteriores al juicio oral. Entonces, en razón de ese principio de permanencia de la prueba, que era el que existía en la ley 600, ¿ya? Cualquier declaración, todas esas pluralidades de declaración que realizaban los testigos dentro del proceso, ingresaban al mismo y tenían que ser valoradas por el juez, independientemente de que se hayan celebrado a espaldas de él. Entonces, si la fiscalía ordenaba en etapa de sumario, que es la etapa de investigación pues, que se llevaba en ley 600, si la fiscalía ordenaba en esta etapa de sumario una práctica de una prueba concreta, ese testimonio que se le tomaba a esa persona ya era tenido en cuenta dentro del proceso, porque estábamos en un sistema escritural y eso quedaba consagrado en un documento, y el juez, cuando iba a decidir al final, simplemente tomaba esa prueba y leía lo que el testigo había dicho. Ya no, ahora tiene que ser oral frente a un juez. Entonces, ¿cuáles son las reglas generales que rigen las declaraciones anteriores al juicio? Si ustedes observan esta estructura que les he venido diciendo, en donde existe un principio de inmediatez y que solamente es prueba lo que se practica en juicio oral en presencia del juez y con inmediación de la contraparte, entonces las reglas generales que en el sistema penal acusatorio, por regla general, las declaraciones rendidas anteriores o por fuera del juicio oral no son pruebas. Esa es la regla general. No son pruebas. ¿Y por qué no son pruebas? Porque únicamente es prueba, repito, ya creo que es la cuarta vez que lo digo en la clase, lo que se practica ¿dónde? En audiencia de juicio oral, en presencia de la contraparte y con inmediación del juez. Eso es desarrollo del principio de inmediación de la prueba. Entonces, las entrevistas, que ya ustedes saben qué es la definición de entrevista, las declaraciones juradas y los interrogatorios que obtengan las partes, tanto fiscalía o defensa, son simplemente actos preparatorios del debate que ocurrirá en el juicio oral. Entonces, básicamente las entrevistas, declaraciones juradas e interrogatorios
viene siendo ¿qué? Simplemente información legalmente obtenida, que son medios cognitivos que pueden llegar a convertirse más adelante en medios de conocimiento prueba, pero mientras que no se debatan en juicio oral, son simplemente unos estudiantes de prueba, como yo siempre les digo a ustedes, una prueba pichón. Vamos a mirar cuáles son los tipos de declaraciones que se dan con anterioridad al juicio. Hasta ahora hay dudas de lo que he dicho, preguntas, contradicciones. ¿No? No, profe. Yo cuando pregunto así si hay dudas y todo el salón completa me dice que no, yo me quedo mirando, o yo soy muy buen profesor, o mis estudiantes son una cosa lo más brillante del mundo, muchachos supremamente inteligentes. Profe, somos muy brillantes. Cierto, son muy inteligentes ustedes. Son brillantes, o sea, la captan de una, eso me encanta de ustedes. Pero también me encanta cuando hay dudas y preguntan. Lo que no me gusta es cuando hay dudas y no preguntan. Entonces, repito, no hay dudas, pregunten sin pena, que estamos para eso. Bien. Asumo que mis estudiantes son brillantes. ¿Quién me ayuda con la lectura de esa diapositiva, por favor? De acuerdo con la Corte, las declaraciones anteriores se pueden dividir dependiendo de que estas A. se utilicen como herramientas para facilitar el interrogatorio cruzado de testigos. B. se utilicen como medios de prueba. Bien. Ya estamos viendo un primer aspecto que para mí es coyuntural dentro de lo que vamos a ver. O sea, lo que vamos a ver ahora, de aquí para adelante, depende de esta diapositiva. Tengan esta diapositiva súper presente ahí en su cabeza. La Corte ha dicho, hombre, regla general, no es prueba lo que se practique con anterioridad al juicio oral. Entonces, todo lo que se practique con anterioridad al juicio oral simplemente son actos preparatorios de la prueba. Eso es lo que ha dicho la Corte. Pero entonces viene y dice la Corte, por lo tanto, las declaraciones anteriores al juicio pueden tener dos naturalezas. Una, que se utilicen simplemente como una herramienta que permita facilitar el interrogatorio cruzado de testigos, que es lo que se practica en la audiencia de juicio oral, y en este sentido tendrán dos formas de usarse. Una, para refrescar la memoria del testigo. Dos, para impugnar la credibilidad. Aunque ya lo vamos a ver más adelante, explico qué se debe cada uno de esos aspectos. Uno, refrescar memoria. Vamos a suponer que en este momento se produce un accidente de tránsito en donde Paula es testigo presencial de los hechos y testigo preferente porque ella estaba parada en el andén cuando la moto se voló la escuadra y fue arrollada, o más bien el carro se voló la escuadra y arrolló la moto que iba pasando por la cuadra. Ella vio eso de frente porque ella estaba ahí viendo hacia la calle. Iba a cruzar la calle y el accidente ocurrió en las narices de ella. Sucedió el accidente y del accidente murió trágicamente el motociclista, llegó la policía, acordonó la zona, se levantaron los elementos probatorios, se tomaron las respectivas fotografías, etcétera, y en ese momento se le acerca un policía judicial a Paula, que estaba todavía impactada por lo que había visto, y le pregunto, señora, ¿usted presenció los hechos? Y ella dice, hombre, sí, yo lo vi, pasó en las narices mías, aquí al frente mío pasó. Le comienzan a preguntar, ¿usted podría, por favor, brindar de manera voluntaria una entrevista para tomar información? Claro que sí, tómenme la entrevista y yo explico todo lo que pasó. Le comienza Paula a echar cuento. Yo estaba parada aquí cuando de pronto observé que venía una motocicleta, me detuve a esperar que la motocicleta parara y en ese momento observo que un carro rojo viene bajando por esta misma calle, pero viene bajando a toda velocidad. Me llamó la atención que viniera a tanta velocidad porque ahí tenía que hacer un par y yo digo, este carro, pensé en ese momento, este carro, ¿por qué viene tan duro si tiene que parar cuando de pronto el carro no hizo caso omiso a la señal de pare que había y al cruzarse embistió de frente a la motocicleta que venía sobre la principal y en ese sentido el motociclista salió cuando más o menos con unos 3 o 4 metros, yo vi que venía dando como en el aire
En esas vueltas se le salió el casco y cuando cayó de cabeza, y observé en ese momento cuando la persona cayó al piso y pensé en ese momento, este tipo cayó muerto. El golpe fue muy fuerte. Me llamó la atención que estaba botando sangre por todos lados, entonces me impresionó eso mucho. Entonces comencé a gritar, a pedir auxilio. En ese momento se acercó un muchacho que era médico y trató de ayudarlo. Ella echa todo el cuento de lo que vio. Esa declaración queda anotada en esa entrevista. Con posterioridad, ella está dando una declaración y le hacen, por ejemplo, le hacen una pregunta. Usted manifestó haber observado el accidente. Ella dice, sí, yo observé el accidente. ¿Podría explicarnos qué fue lo que pasó? Y ella comienza a echar este mismo cuento que les acabo de echar. Entonces después le preguntan, ¿usted recuerda el color del vehículo que no hizo la señal de pare y embistió a la motocicleta? Ella dice, no recuerdo. ¿Usted recuerda haber declarado con anterioridad, haber rendido una entrevista sobre estos mismos hechos? Sí, el mismo día de los hechos, un policía judicial se me acercó y yo brindé una entrevista. Entonces, como quiera que ya ella está sentando las bases probatorias, ya está manifestando que ella rindió una entrevista y dio una información sobre lo que observó, en este caso el fiscal solicita al juez permiso para acercarse al testigo y ponerle de presente un documento, el cual luego de observarlo el testigo, en este caso Paula, señala que reconoce el documento. ¿Y por qué lo reconoce? Porque este documento lleva la firma y fue la entrevista que me tomaron en el momento que presencié los hechos. Autentica el documento. Mire que ya va en segundo paso. Primero, sentar las bases probatorias. Segundo, autenticación del documento. Posteriormente se le pide, usted podría, por favor, informarnos, de acuerdo a lo dicho en la declaración anterior, de qué color era el vehículo. Entonces ya lee la entrevista y ahí observa que en su declaración dijo que el vehículo era de color ¿qué? Si están prestando atención al ejemplo de qué color era el vehículo, dije yo. Rojo, correcto. Entonces, ella observa que en su declaración anterior dijo que el vehículo era de color rojo y por lo tanto, en este momento, declara y dice el vehículo era de color rojo. ¿Para qué sirvió el documento? Para refrescar la memoria del testigo. Porque es apenas normal que el testigo, con el paso del tiempo, como quiera que el hecho ocurre hoy y el juicio oral lo hacen dentro de 1 año, 2 años, se le olviden detalles. Entonces, los documentos sirven ¿para qué? Como herramienta para facilitar el interrogatorio. Impugnar la credibilidad. Vamos a suponer que ella está nuevamente rindiendo su declaración. En el mismo ejemplo se le tomó una entrevista y está rindiendo su declaración. Entonces dice, usted manifiesta el día de los hechos estar parada en la calle principal del barrio, ponga usted, La Toscana. Y dice, sí, ese día yo estaba parada ahí. ¿Y ese día qué ocurrió? Usted, se le pregunta, ella habla del accidente, ese día ocurrió un accidente. Entonces se le pregunta algún detalle del accidente, por ejemplo, si el vehículo se había volado a la escuadra y dice, la verdad es que yo eso no lo vi. Yo no me di cuenta porque si bien es cierto, yo estaba parada en ese momento ahí, yo estaba hablando con un señor que vende loterías, preguntándole en cuánto había jugado la lotería y yo estaba de espaldas a la calle principal donde ocurrió el accidente. ¿Qué está pasando aquí ahora mismo? La testigo está cambiando su versión. Y como quiera que la testigo está cambiando su versión, es necesario de esas declaraciones como medio de prueba. ¿Y cuándo se utiliza? Ya vamos a verlo. Cuando está la prueba de referencia, cuando estamos frente a una prueba anticipada y cuando estamos frente a un testigo ausente. Hasta ahora está claro. ¿Sí? Sí, profe, pero Sí, en la pregunta que se le hacen al testigo, yo he visto en audiencia que
que hay preguntas como que no se pueden hacer porque la no, claro. ¿Qué no se puede hacer? Eso todavía, perdóname que te interrumpa, ya sé dónde va la pregunta, sí. Claramente el ejemplo que acabo de hacer lo hice de una manera antitécnica. Realmente hay preguntas que no se pueden hacer en el interrogatorio, como el caso de las preguntas que sugieren respuesta. Tampoco se puede hacer preguntas capciosas, tampoco se puede hacer preguntas repetitivas, etcétera. Eso lo vamos a ver más tarde. Pero ahora mismo no quería enredarlo con eso, demoramos mucho más en el ejemplo. Yo quería era como orientar a que esa es la manera como normalmente se utiliza un documento para impugnar memoria y refrescar credibilidad. Pero claramente lo hice de una manera muy antitécnica porque no me interesa ahora mismo enredarlo con eso, porque eso va a ser un tema que vamos a mirar después. Todo eso lo vamos a aprender, los tipos de preguntas, las objeciones que se pueden hacer, cómo hacer las preguntas en el juicio. Vamos a hacer práctica aquí de cómo hacer interrogatorio y contrainterrogatorio. Eso es el objetivo de este curso, pero por el momento quiero que simplemente entiendan que los documentos anteriores o las declaraciones anteriores al juicio se pueden utilizar en dos escenarios. Uno, como herramienta para facilitar el interrogatorio. Dos, como medio de prueba. ¿Está claro lo que estamos viendo aquí en la pantalla? ¿Sí o no? Sí, no. Hola, ¿se escucha? Yo digo que sí, profesor. ¿Sí? Profesor, ¿me podría repetir? Que yo no estaba presente en este momento. ¿Me podría repetir? ¿Qué? ¿Repetir que si todo? ¿Me podría repetir? No, ¿Pero todo o una parte? Ya lo último, que es que allá se le hizo un mandado. Profe, yo tampoco estaba presente y me conformaría con una parte. Bueno, vale, repito, pero bueno, la idea es que estén presentes en la clase, porque pues tampoco es justo con los compañeros que de pronto algunos se ausenten y los demás tengan que estar ahí. Pues, si no entender es una cosa y estar ausente es otra, pero no importa, vamos a explicar. Estoy diciendo que para la Corte hay una regla general. La regla general que tiene la Corte es que todas las declaraciones anteriores al juicio no son pruebas. Que excepcionalmente esas declaraciones pueden ser utilizadas en el juicio oral, pero de una forma muy excepcional. Y al momento de utilizarlas pueden ser de dos formas. Una, como herramienta para facilitar el interrogatorio cruzado de testigos, y esto es para impugnar credibilidad o para refrescar la memoria del testigo. Y colocamos unos ejemplos. Refrescar la memoria, no me acuerdo de un detalle, lee el documento, se acuerda del detalle y declara. Para impugnar la credibilidad, niega lo que dijo, se le presenta el documento y la persona ya, habiéndose leído el documento, se entiende que la persona está mintiendo en esta nueva declaración. Y la otra forma es cuando se utiliza como medio de prueba, que hay unos casos puntuales como la prueba de referencia, el testigo ausente y la prueba anticipada. ¿Está claro? Sí, profe. Bien, perfecto. Ya he dicho que ustedes son súper inteligentes porque esto me tomó a mí un tiempo largo entenderlo y ustedes la captaron de una. Declaraciones anteriores que se utilizan como herramienta para facilitar el interrogatorio. Quiere decir que vamos a ver el punto A de esta diapositiva. ¿Quién me colabora con la lectura, por favor? Profesor, yo sí tengo una duda. En la parte anterior de impugnar la declaración, o sea, ¿hasta qué grado si se cambiaron algunos de la declaración, hasta qué grado se puede impugnar la declaración? O sea, si fue mucha contradicción los hechos relatados por la persona o... Por lo menos, te explico. Si tú dices en la declaración inicial que tú saliste de tu casa a las 3 y ahora estás diciendo que saliste a las 4, ahí no hay que impugnar credibilidad, sino más bien refrescar memoria. Pues puede que, o sea, tú estás señalando que sí saliste, pero no estás precisando en la hora exacta. O si tú dices, la persona tenía una camisa negra y resulta que tenía una camisa roja, claramente es un aspecto que no, por sí mismo, no es tan relevante como para impugnar la credibilidad, y que ahí básicamente lo que podríamos hacer es simplemente refrescar la memoria. Entonces, lo procedente sería preguntarle. Cuando si él dice la camisa era negra y resulta que en la declaración dijo que la camisa era roja y es un aspecto relevante en la declaración, entonces se le pregunta, ¿usted
no recuerda el color de la camisa o definitivamente usted está declarando que la camisa es negra. Entonces la persona dirá, no, es que no me acuerdo bien, yo creo que era negra, no recuerdo bien. Ya, si ya no recuerda, refrescamos en memoria. Si la persona se mantiene en esa posición y es muy importante para el testimonio determinar el color de la camisa, entonces ya en ese momento sí se puede proceder sobre ese punto específico, impugnar la credibilidad, pero sobre ese aspecto concreto. No sobre todo, sobre el aspecto ese concreto. Ya si el testigo dice, no, por lo menos en la declaración inicial él dice que él llegó a la fiesta a las 7 de la noche y en la fiesta fue que sucedió el homicidio. Y en la segunda declaración dice, hombre, la verdad es que yo no recuerdo haber visto nada porque yo no fui a la fiesta. Pero, ¿cómo así que no fue a la fiesta si en la declaración inicial usted dice que fue a la fiesta y de hecho se le tomó la entrevista era porque usted era testigo presencial porque usted estuvo en la fiesta? Entonces ya es un aspecto muy grande en donde claramente ya tú no vas a refrescar memoria, tú vas a impugnar credibilidad. Entonces digamos que eso tú lo ponderas en el caso concreto. O sea, yo no podría de pronto darte una respuesta general porque aquí hay que hacer un análisis concreto de la situación concreta de forma específica. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? Sí. Muchas gracias. Si impugnamos credibilidad, entonces ya no tomaríamos como prueba lo que dijo. No, te escucha entrecortado. Se te escucha entrecortado. ¿Qué? Bueno, ese es el problema de Tigo, profesor. Sí, estamos impugnando credibilidad. ¿Está bien? Sí. Bueno, estamos impugnando credibilidad. ¿Qué tomamos como prueba? Lo que dijo el testigo en la entrevista que se le hizo al momento. Claro, porque es que tú lo vas a poner a leer. No es que el documento entre solo. Es que tú le pones de presente el documento al testigo y le preguntas, ¿usted rindió esa declaración? Si yo la rendí, ¿por qué la reconoce? Porque al final lleva mi firma y esto fue lo que yo declaré en el momento que me hicieron la entrevista. Entonces, por favor, lea la declaración. Entonces, él comenzará a leer. El día 20 de octubre del año 2021 me dirigí a la fiesta, eso de las 7 de la noche. Al ingresar a la fiesta observé una rifa. Entonces comienza a leer lo que dijo en la declaración. Y al final, entonces, como quiera que él había dicho otra cosa diferente, dice, su señoría, como quiera que el testigo, se le pregunta incluso, esta es una buena técnica, se le pregunta, entonces usted fue o no fue a la fiesta y se mantiene, no fui a la fiesta, señoría, como quiera que el testigo es renuente y básicamente está negando algo que se presentó en una declaración anterior del juicio, solicito que se tenga como declarado lo dicho en la declaración en que fue objeto de lectura por parte del testigo. ¿No? Ya vendrá la posibilidad de hacerle otras preguntas, porque es que puede suceder que el testigo haya dado una declaración inicial porque fue amenazado. Eso puede pasar, no es algo descabellado. Puede preguntársele por lo menos, señora. Por chat, Brian hizo una pregunta, creo que usted no puede verla, entonces se la voy a leer. Es que yo no la veo. Léeme la pregunta, a ver. No hay manera de cambiar ese testimonio alegando algo y, por ejemplo, drogas o alcohol o algo así. Eso es lo que estoy diciendo. Eso era lo que estaba apuntando. Que puede ser, no es descabellado que sea producto, no, de pronto no tanto de drogas, de pronto de amenaza o incluso también producto de una circunstancia, por lo menos él puede decir, sí, hombre, yo en mi declaración inicial, yo estaba bajo el influjo de una sustancia psicoactiva. ¿Y por qué no dejó señalada esa situación en la entrevista? Porque en la entrevista pregunto, ¿usted va a estar bajo el influjo de alguna sustancia? Oye, de la misma traba que tenía, yo no sabía que me estaban preguntando, yo respondí cualquier locura, no sé. Aunque esto es muy complicado que suceda en la práctica, porque finalmente, si yo estoy hablando con una persona borracha, yo como entrevistador sé que a esa persona no le puedo tomar una declaración. Y que si le voy a tomar una declaración, tendré que establecer aspectos que sean absolutamente relevantes y que realmente no se hayan visto afectados por el nivel de alcoholismo que esa persona tiene en ese momento. Porque finalmente lo que le estás dando es comidilla a la contraparte. Yo presento un testigo que estaba trabado al momento de hacerle la primera declaración, indudablemente que la contraparte me lo va a acabar en juicio oral con el tema de la percepción, porque es que ya vamos a mirar más adelante
que el contrainterrogatorio ataca aspectos como la percepción que pudo haber tenido el testigo, la sanidad mental de los órganos. Si el testigo es cegato, no puede estar diciendo que vio sin gafas algo a 30 metros. Si no había luz natural, yo no sé si a ustedes les ha pasado a veces los que se han podido quedar en zonas rurales que no hay luz eléctrica. Yo varias veces he tenido esa experiencia de quedarme durmiendo en una zona rural que no hay luz eléctrica. Digamos que el paisaje del cielo es bellísimo, pero tú miras hacia la tierra y no ves nada a más de 2 metros. Es una oscuridad espesa. ¿De qué tal o en una zona campesina donde no haya luz artificial, que suceda un hecho a menos de 5 o 6 metros? Durante el día tú lo puedes observar bien, pero en la noche sin luz artificial es imposible. Entonces, todos esos aspectos hacen parte del contrainterrogatorio. Entonces, por eso me parece de pronto más claro para un ejemplo que la persona haya sido víctima de una amenaza. Ejemplo, yo voy a rendir una entrevista dentro de un proceso y a mí me llaman y me amenazan, los mismos policías judiciales lo amenazan a uno. Ha sucedido eso muchas veces, para que diga una cosa y esa persona no, o le cuadran la entrevista, dicen mentira. Hace poco estuve en una audiencia en donde el muchacho estuvo detenido y la policía lo obligó a decir una cantidad de cosas, y está documentado en ese caso, y la persona tomó y se le tomó la información y la persona declaró y dijo y anotó, y al final ni siquiera le leyeron lo que decía la entrevista. El policía judicial le agregó una cantidad de cosas y al día siguiente se le puso de presente en la entrevista al testigo en la continuación de las audiencias preliminares, y el testigo dijo: esto yo nunca lo dije, esto lo dijo el policía judicial. Y claramente esa persona, cuando vaya a juicio oral, va a cambiar su versión, y si le ponen de presente ese documento, él dirá: lo que pasa es que a mí me presionó, a mí me pusieron a decir algo que yo no dije. A mí una vez me pasó con una entrevista, la señora era analfabeta, no sabía leer ni escribir. Obviamente lo que aparecía en la noticia criminal era una huella, presuntamente de ella, ¿no? Y resulta que ahí decía una barbaridad de cosas impresionantes que la señora dijo que ella nunca declaró sobre eso. Claro, ahí le cambiaron la versión. Como ella no sabía leer, le cambiaron la versión y al final le dijeron: ponga la huella aquí. Ese se puede presentar esas situaciones. Claro que se puede dar un cambio de versión, pero en principio tú puedes impugnarle la credibilidad. Lo que pasa es que la contraparte puede buscar la manera de reivindicar ese cambio de versión porque le conviene. No sé si me di a entender. Sí, profe. Vale, entonces vamos a mirar cómo se refresca la memoria. Vamos a leer varios artículos y vamos a ir precisando el tema. ¿Quién lo lee, por favor? El interrogatorio se hará observando las siguientes instrucciones. El juez podrá autorizar al testigo para consultar documentos que ayuden a su memoria. En este caso, durante el interrogatorio se permitirá a las demás partes el examen de los mismos. Claro, las demás partes tienen la posibilidad de observar el documento que se le está pasando al testigo para que refresque su memoria. Continúa, por favor. El servidor público de policía judicial podrá ser citado al juicio oral y público a rendir testimonio con relación al caso. El juez podrá autorizarlo para consultar su informe y notas relativas al mismo como recurso para recordar. Bien. 4.17. El perito deberá ser interrogado en relación con los siguientes aspectos. El perito tiene, en todo caso, derecho de consultar documentos, notas escritas y publicaciones con la finalidad de fundamentar y aclarar su respuesta. Entonces, fíjense que está claro que la legislación penal colombiana, procedimental penal, está autorizado para que los testigos y peritos puedan consultar documentos, declaraciones anteriores con el objetivo de refrescar su memoria. Leamos la pregunta y planteemos las 3 hipótesis que están acá. ¿Por qué el uso de declaraciones anteriores para refrescar la memoria no genera conflicto en materia de constitucionalidad? Primero,
La declaración anterior se utiliza exclusivamente con la finalidad de refrescar la memoria del testigo y por tanto no es incorporable como prueba, ni físicamente ni a través de la lectura. Segundo, la defensa o la fiscalía, cuando sea el caso, tienen derecho a examinar los documentos utilizados para refrescar la memoria del testigo. Tercero, el juez debe constatar que se cumplan los requisitos básicos para utilizar un documento con el fin de refrescar la memoria del testigo. Miren, hay algo importante antes de que veamos los otros puntos que vamos a examinar después, que es claro para la Corte que este tipo de situaciones no quebrantan los principios constitucionales que gobiernan de forma clara lo que es el sistema penal acusatorio. ¿Por qué? Porque primero, el documento no es el que se está incorporando. Y es lo mismo que pasa con la impugnación de la credibilidad. Es que no se está incorporando el documento, se está incorporando lo que la persona declara en ese momento. En caso de refrescar memoria, una vez la persona ve el documento, por lo menos yo digo, yo salí ese día de mi casa a las 4 de la mañana, lo dije en la declaración inicial, y en la otra declaración digo, no recuerdo la hora en que salí, y se me pone de presente un documento, y yo leo en el documento que dice que salí a las 4, yo declaro eso. Yo ¿podría, por favor, una vez leído el documento, precisarnos a qué hora salió usted de la casa ese día? Sí, claro, yo salí a las 4 de la mañana, ya recordó. Entonces, esa es la declaración, lo que está llevándose al proceso, por lo tanto no está vulnerando el principio de incorporación automática de documentos, o sea, no se está incorporando de manera automática el documento y no se está vulnerando ese principio de la oralidad del sistema penal. El segundo aspecto es que la contraparte tiene el derecho a examinar el documento, por lo tanto la contraparte no es sorprendida respetándose de esta manera el principio de publicidad. Y la otra es que el juez constatará que se cumplan los requisitos básicos para refrescar memoria, porque esto es algo que es técnico. Esto no es arbitrario, tiene que llevarse un procedimiento técnico. Lee por favor la pregunta y la respuesta. ¿Qué reglas se deben seguir al momento de utilizar las declaraciones anteriores para refrescar la memoria? Primero, debe verificarse que el testigo tenga conocimiento personal y directo del hecho o circunstancias sobre la cual se indaga. Para un momentico ahí. Para un momentico ahí. Por eso que yo digo que hay que sentar las bases probatorias. O sea, el testigo tiene que manifestar, o sea, el testigo tiene que haber dicho que él tiene un conocimiento previo de algo, pero en ese momento no recuerda el detalle. O sea, a mí no se me puede poner de presente un papel que para refrescar memoria cuando yo no he dicho nada. Cuando yo he señalado dentro de mi declaración, por ejemplo, ese día yo declaro, ya yo había presentado una declaración anterior, y yo digo, ese día yo salí de mi casa a eso de las 4 o 5 de la mañana, y en el momento de salir a esperar el vehículo en la esquina, logré observar cómo un hombre caminaba de manera presurosa y me llamó la atención que tenía un cuchillo en sus manos y tenía las manos llenas de sangre. En ese momento yo miro al muchacho y recuerdo que esa persona yo la había visto anteriormente en el sector donde ocurrieron los hechos. Posteriormente estuve averiguando sobre lo sucedido y entonces recordé que ese muchacho que llevaba las manos ensangrentadas era el mismo que había hecho unas labores de limpieza en el sector, y recuerdo que él habló un día conmigo y el nombre de él en este momento se me escapa, no recuerdo el nombre, pero yo recuerdo que sabía el nombre, pero ahora mismo se me escapa el nombre. Imagínense, ha pasado tanto tiempo, dice el testigo. Entonces vamos a suponer que en la declaración él señaló a la persona con nombre y apellido, y nos interesa que se diga porque estamos procesando a una persona que tiene esos mismos nombres y apellidos. Entonces digamos que estamos perfilando la responsabilidad penal. Entonces en ese sentido se le pide al juez acercarse donde el testigo, como quiera que él ha sentado las bases probatorias, ha manifestado la existencia de una declaración anterior. Entonces se le pregunta, señor testigo, ¿usted sobre estos mismos hechos había hecho una declaración anterior? Sí.
al día siguiente de los hechos, yo presenté una declaración. De hecho, en esa declaración yo manifesté el nombre de la persona porque ya yo me había acordado de ese nombre en ese momento y señalé el nombre completo con apellidos. Claramente ahí estamos frente a un testigo que manifiesta que tiene conocimiento directo y personal de un hecho, una circunstancia que en ese momento se está indagando y sobre la cual se necesita refrescar memoria. Pero tiene que haber mencionado. Lo que no puede pasar es que se le diga al testigo, el testigo diga, sí, yo ese día salí como a las 4 o 5 de la mañana y vi un señor que tenía las manos ensangrentadas. Entonces dice, su señoría, permiso para acercarme al testigo para ponerle presente el documento para que recuerde el nombre de la persona. No ha manifestado ni que no se acuerda, ni ha ni siquiera mencionado si en alguna ocasión anterior hizo referencia al nombre de este. Entonces es importante que se haga mención sobre ese aspecto. Segundo, Paula, ¿quién es la que estaba leyendo? Segundo, usted debe establecer... Profe, disculpe. Señora. ¿Me puedes repetir lo que estaba diciendo? Que se me fue el internet y no lo estaba escuchando. Pero, ¿qué cosa? ¿Desde dónde, hasta dónde me escuchaste más bien? Sobre lo que estaba diciendo que el testigo tenía que conocer, hasta ahí quedé. No, es que el testigo, lo que está diciendo es que el testigo debe haber hecho una manifestación previa del hecho que se le está pidiendo recordar. Debe haber hecho una mención de eso. O sea, no puede ser que se le ponga de presente el documento sin que el testigo haya dicho primero que no recuerda y sin que por lo menos el testigo haya hecho mención a un aspecto claro. Por lo menos él dice, ese día yo observé un vehículo y le pregunta, ¿podría por favor indicarnos el color? No recuerdo en este momento el color. Recuerdo que yo rendí una declaración y en esa declaración dejé claro las características del vehículo, pero en este momento no recuerdo bien el color. Entonces, señoría, como quiera que el testigo manifestó recordar un vehículo, pero no precisar el color, solicito permiso para acercarnos al testigo y ponerle de presente su declaración anterior. Permiso concedido, se le pasa el papel a la contraparte, luego se le lleva al testigo y el testigo lee las características del vehículo, donde dice que el vehículo es de color rojo, la placa, no sé, otros aspectos que de pronto él no recordaba en ese momento, entonces él los manifiesta. A mí una vez me pasó en una audiencia donde el testigo decía, era un vehículo Mazda Allegro color azul. Recuerdo que la placa terminaba en 25, pero no, en 5, perdón, decía. Pero ahora mismo no me acuerdo exactamente cómo era la placa, cuáles eran los números de la placa. Recuerdo ese detalle del 5, pero no recuerdo los otros detalles, aunque en ese momento yo sí la recordé y se la manifesté a la persona que me hizo la entrevista. Evidentemente, no se le puede exigir a la persona que después de 3, 4 años recuerde la placa, pero si tiene una declaración anterior, la persona se le pone de presente y declara sobre eso. Pero si la persona no ha mencionado absolutamente nada del vehículo, no se le puede preguntar o ponerle de presente el documento para que recuerde la placa. ¿Sí me doy a entender? Hola. Se te fue otra vez el internet. Sí, profe, gracias. Ah, yo pensé que sí se te había ido el internet. Bien. Profe, sí dijo que se le está entrecortando a usted. Ah, sí. Paula, que si por favor lees el segundo. Ya, profe. Segundo, se debe establecer a través del interrogatorio que el testigo tiene dificultad para recordar lo sucedido. Claro. Mira que es lo que estábamos diciendo ahora. Se debe establecer la dificultad que está teniendo el testigo para recordar. O sea, no es que se le va a anticipar. El otro día tuve un juicio en donde yo recuerdo que la fiscal preguntó 2 cositas y después, su señoría, permiso para acercarme al testigo a ponerle de presente un documento. ¿Con qué objetivo, señora fiscal? Y dijo la fiscalía, no, para refrescar memoria. Y la fiscal, el juez enseguida me dio el uso de la palabra, señor defensor. Se da traslado de la solicitud hecha por parte de la fiscal. Lo primero que dijo su señoría es que el testigo no ha dicho que tiene dificultades para recordar nada, antes porque se le va a poner de presente un documento. La juez dijo, al lugar,
Señora fiscal, el testigo no ha hecho ninguna manifestación de tener dificultades para recordar. Que el testigo tiene que haber señalado un punto y decir que no recuerda ese punto. Eso es lo que está diciendo la diapositiva. No es que se le va a poner de manera arbitraria el documento, lea el documento y listo, y hable sobre lo que dice el documento. Tercero, Paula. Perdón, se me está escuchando bien a mí. Sí, profe, solo que esporádicamente se le corta un poquito. Bueno, cuando se me corte me dicen por favor enseguida para tomar los correctivos, ¿vale? Ok. Tercero, una vez establecido que con un determinado documento puede favorecerse su rememoración, se le debe poner de presente para su reconocimiento y posterior lectura u observación, no sin antes ponerle de presente a la contraparte. Ponerlo de presente a la contraparte. Mira el tema este que es de absoluta importancia, que para poderle poner de presente el documento, debe haberse establecido que con ese documento la persona puede recordar. Es decir, si la persona dio una declaración anterior sobre ese tópico y esa declaración quedó inmiscuida, en un documento. Cuarto, solo puede presentarse durante la audiencia de juicio oral. Claro, solamente esta labor de refrescar memoria se da dentro del juicio oral. Entonces, la utilización de declaraciones anteriores al juicio oral que se están utilizando dentro del juicio oral, en este caso para refrescar memoria, es decir, para facilitar el interrogatorio cruzado de testigos. Pregunta y respuesta, por favor. ¿Qué implicación trae la declaración de para refrescar memoria ante el contrainterrogatorio? Dale la oportunidad que lo utilice, claro, porque es que el documento, lo que el testigo está diciendo ahora, en cuanto a que está recordando, puede servir a la contraparte para contrainterrogar. Y entonces, claramente, el ponerle de presente el documento a la contraparte, el documento que se está poniendo de presente al testigo, se tiene doble uso, un doble filo más bien, en favor de la parte que lo propone y en favor de la contraparte que lo puede utilizar para contrainterrogar. 2. Impugnación de la credibilidad del testigo. Vamos a mirar, ya miramos los soportes normativos y las características del uso de documentos para refrescar memoria. Ahora vamos a mirarlo para impugnar la credibilidad. ¿Quién lo lee, por favor? Un alma caritativa que haga el favor de leer el documento. 47. Cualquiera de las partes podrá aducir al proceso exposiciones, es decir, declaraciones juradas de cualquiera de los testigos llamados a juicio, a efectos de impugnar su credibilidad. Las afirmaciones hechas en las exposiciones para hacerse valer en el juicio como impugnación deben ser leídas durante el contrainterrogatorio. No obstante, la información contenida en ellas no puede tomarse como una prueba por no haber sido practicada con sujeción al contrainterrogatorio de las partes. Entonces, está claro que el artículo 347 habilita el uso de declaraciones anteriores al juicio para o con el objetivo de impugnar. Impugnar ¿qué? La descredibilidad que tiene el testigo. ¿Y se utiliza en dónde? En el juicio oral. Artículo 393. El contrainterrogatorio se hará observando las siguientes instrucciones.
Para contrainterrogar se puede utilizar cualquier declaración que hubiese hecho el testigo sobre los hechos en entrevista, en declaración jurada durante la investigación o en la propia audiencia del juicio oral. Miren la importancia que estamos mirando acá en esta documentación. El artículo 347 habla de la utilización del documento para impugnar la credibilidad del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Entonces, en la primera parte habla que se podrá aducir las declaraciones juradas de las personas llamadas en juicio para impugnar la credibilidad, en este caso en el interrogatorio. Y también dice al final que las afirmaciones hechas en las exposiciones para hacerse valer en el juicio como para impugnación deben ser leídas durante el entonces ya se usa el ¿qué tengo que hacer yo en el contrainterrogatorio? Impugnarle la credibilidad. Señor fulano de tal, ¿usted realizó alguna declaración anterior a este juicio oral? Sí. ¿Cuándo realizó esa declaración? El mismo día que sucedieron los hechos. ¿A quién le brindó usted esa declaración? A un policía judicial que estaba ahí. Dentro de las preguntas que le realizó esta persona, le preguntó en algún momento las características físicas de la persona que usted dice haber visto cometer el hecho. Entonces la persona dirá en su momento sí, y yo manifesté que no las yo manifesté yo manifesté las características físicas de que ser una persona morena, alta, y yo tengo acá mi declaración que la persona dijo no recuerdo nada. Pero digo, si yo le coloco de presente la declaración que usted realizó en el momento en que se le hizo la entrevista, ¿usted reconocería el documento? Por supuesto. Señoría, permiso para acercarme al testigo con el objetivo de ponerle de presente un documento con la finalidad de impugnar credibilidad. Se le acerca el documento, el testigo lo mira, si es el documento que la declaración que yo hice, entonces se le pide que lea la pregunta específica en donde se le preguntó sobre las características físicas. Y iba a decir, la verdad es que yo no pude observar nada porque como estaba oscuro y la persona estaba enmascarada, no pude saber cuáles eran las características físicas de la persona que realizó el hecho. Entonces, ahí se le impugna inmediatamente la credibilidad del testigo porque mire que se está contradiciendo. Artículo 393. ¿Qué dice el artículo 403? La impugnación tiene como única finalidad cuestionar ante el juez la credibilidad del testimonio con relación a los siguientes aspectos. Manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a terceros o en entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o interrogatorios en audiencias ante el juez de control de garantías. Claro. En una audiencia ante un juez de control de garantía, la persona hizo cualquier tipo de manifestación, esa puede ser utilizada en ese momento para impugnar la credibilidad. Entonces se le puede preguntar de esta manera, en un contrainterrogatorio, ¿no? Usted manifestó que las características de la persona que cometió el hecho era una persona de estatura alta, aproximadamente 1,90 de estatura, tez color trigueño, ojos claros, cabello negro, liso y con textura física gruesa. Entonces la persona dice, sí, eso fue lo que yo declaré. Usted con anterioridad a esta audiencia de juicio oral presentó alguna declaración ante un juez dentro de este mismo caso. Entonces, sí, el día de la captura, el juez solicitó una declaración excepcional de un testigo. Entre esos
me citaron una declaración en la cual la persona dijo, yo no vi nada. Después la contraparte buscará la manera de reivindicar su testigo, que de pronto el testigo en ese momento estaba nervioso, que por eso dijo que no había visto nada, cuando sí lo vio, etcétera. Podrá buscar la manera de restablecer a su testigo, pero es importante que se le dé la oportunidad entonces a la contraparte de establecer este tipo de controversias, porque de una u otra manera llevarían el proceso a que se pudiera impugnar pues esa credibilidad. No es ataca la credibilidad de una declaración. Primero, desacreditar al testigo una confianza, no debe tener en cuenta la declaración de ese testigo para hacerse al conocimiento de lo que sucedió. Otra, desacreditar el contenido de la declaración por no ser verosímil. Por lo menos se le pregunta a la persona aquí, y pude apreciar en el momento en que se dio el robo a Juan en las afueras del centro comercial Buenavista. Entonces resulta que yo tengo una declaración que esta persona rindió. El hurto fue a las 3 de la tarde. Yo tengo una declaración de que esta persona rindió, en donde había manifestado que él estaba realizando unas transacciones en Bancolombia el centro comercial Viva de la ciudad de Sincelejo. En ese momento yo puedo traer esa declaración con el objetivo de desacreditar el contenido de la otra, porque no es verosímil, es decir, no es coherente, claro, real, creíble. No es creíble, más bien, que una persona a las 3 de la tarde se encuentra en la ciudad, a las 2 de la tarde se encuentra en la ciudad de Sincelejo, y a las 4 está a la afuera. Creo que estaba, no sé, en el helipuerto o en la cancha atrás del centro comercial Viva, y aterricé en el helipuerto del centro comercial Buenavista de la ciudad de Barranquilla. Eso es otra cosa. Pero en términos normales no puede estar la persona en un lugar tan distanciado en 2 horas seguidas o a la misma hora. ¿Qué tal una persona diciendo una declaración que a las 3 de la tarde estaba realizando unas vueltas bancarias en la ciudad de Sincelejo y a la misma hora estaba buscando para ingresar a ver el partido de Colombia? Eso no es verosímil. Pregunta-respuesta. Paula, por favor. ¿Qué reglas rigen la utilización de declaraciones anteriores para impugnar la credibilidad de los testigos o relatos? Primero, es requisito indispensable que el testigo esté disponible en el juicio oral para ser interrogado sobre lo declarado en este escenario y lo que atestiguó con antelación. Segundo, la parte interesada en utilizar una declaración debe, a través del contrainterrogatorio, mostrarle la existencia de la contradicción u omisión, sin perjuicio de otras formas de impugnación. Perfecto. Entonces, es claro que la primera regla, que la persona declare, esté declarando, esté disponible para declarar en el juicio, porque es ahí donde se impugna la credibilidad. Y la segunda, que la parte esté interesada en utilizar esa prueba, pueda demostrar la existencia de esa contradicción o de esa omisión, y pueda de esa manera impugnar la credibilidad. 3 y 4. La parte interesada en utilizar la declaración anterior debe dar la oportunidad al testigo de que acepte la existencia de la contradicción u omisión. Si el testigo lo acepta, se habrá demostrado el punto de impugnación, por lo que no será necesario incorporar el punto concreto de la declaración anterior.
Cuarto, si el testigo no acepta el aspecto concreto de la impugnación, la parte podrá pedirle que lea en voz alta el apartado respectivo de la declaración, previa identificación de la misma, sin perjuicios de que esa lectura la pueda realizar el fiscal o el defensor según el caso. Claro, el fiscal puede, el defensor o el fiscal puede hacerle la lectura, por lo menos. Hay dos técnicas. Una, se le pide al testigo, señor, lea, y es más, uno hasta le subraya. Uno le subraya. Usted presentó una declaración, después de que se agota toda esa parte, se le pide que lea lo que está subrayado dentro del documento, porque de pronto uno no le interesa impugnar todo el documento, sino una parte de lo que la persona dijo. Entonces, la persona dijo en ese momento que él no fue ese día a la casa de Juan, y resulta que en la declaración anterior dice, ese día me desperté desde la mañana y me fui a la casa de Juan a felicitarlo porque Juan cumpleaños, y estuve ahí después del almuerzo porque Juan hizo un sancocho. Vamos a suponer que eso lo dijo en su declaración inicial. Entonces, como la persona está diciendo que no fue a la casa de Juan, y es importante esa declaración para mí, yo le pongo de presente el documento y le pido, por favor, lea la parte subrayada, la parte donde dice, ese día yo me levanté temprano, me fui para la casa de Juan, o se la puedo leer. Usted manifiesta no haber ido ese día a la casa de Juan. No, señoría, permiso para ponerle de presente al testigo una declaración anterior previo traslado a la contraparte, se pone de traslado con el objetivo de impugnar credibilidad. Entonces se le dice, usted rindió una declaración anterior a este proceso, ¿cierto? Usted manifestó eso hace un momento, correcto. En esa declaración usted dijo lo que había acaecido el día de los hechos, ¿correcto? Sí. Voy a leer una parte de la declaración a efectos de que usted nos precise efectivamente lo dicho en esta declaración anterior, y mismo se la lee. Ese día usted manifiesta, abro comillas, ese día yo me levanté temprano y le lee el pedacito. Entonces mire lo que dice el punto anterior. Si el testigo no acepta el aspecto concreto de la impugnación, la parte podrá pedirle entonces que lo lea en voz alta y pedirle luego al juez que tenga en cuenta lo dicho ahí. Y finalmente el testigo aquí, ¿qué está pasando? Esto que dice aquí, el testigo se está desacreditando. El testigo se va desacreditando. No, yo nunca he dicho eso, pero ¿cómo así que no lo digo? Mira, que esta es una declaración que tiene su firma y usted manifestó eso en esa declaración. Mira, yo he visto testigos patinar feísimo en las audiencias, y eso es gravísimo porque ellos pueden ser procesados por falso testimonio. Como le dije yo un día a un fiscal, iba a salir el testigo pagando más años de cárcel que el procesado. Porque es que eso es gravísimo, mentir ante un estrado judicial. Vamos a leer el 5 y el 6. 5. La incorporación del apartado de la declaración sobre el que recayó la impugnación se hace mediante la lectura, mas no con la incorporación del documento, cuando se trate de declaraciones documentadas. Para un momentico, importante, ahí no estamos incorporando el documento no se puede incorporar. Esto quiero que lo tengan en cuenta en el ejercicio que van a hacer como nota final de esta materia. Ojo, si ustedes van a utilizar un documento con el objetivo de refrescar memoria o impugnar credibilidad, ustedes no van a pedir la incorporación del documento, lo van a utilizar únicamente con ese fin. Si ustedes en ese ejercicio utilizan el documento para impugnar credibilidad y lo que solicitan al final es la incorporación del documento, el ejercicio está malo. ¿Y por qué está malo? Porque es que el documento no puede entrar como medio de prueba, eso no es una prueba documental. El documento tiene únicamente el objetivo de impugnar la credibilidad, por lo tanto se hace mediante una lectura. O sea, se introduce la declaración de lo leído en el documento, no el documento. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Sexto, la parte interesada en utilizar una declaración anterior para impugnar la credibilidad del testigo deberá demostrar que ese uso resulta legítimo en cuanto necesario para los fines previstos en los artículos 391 y 403 de la Ley 906 de 2004. Claro, los artículos que habíamos dicho anteriormente, o sea, resulta necesario dejar claro, acreditar, por lo menos sumariamente, que el uso de ese documento resulta legítimo para la función de impugnar la credibilidad del testigo o del perito, ¿no? Que es lo que dice el 403. Pregunta-respuesta.
¿Cuál es el sentido de las declaraciones anteriores al juicio oral en lo que respecta a la credibilidad de una declaración? Las declaraciones anteriores al juicio pueden servir para poner de presente las contradicciones en las que pueden caer un testigo en el marco de un juicio oral, sobre todo si lo mencionado en las declaraciones no concuerda con las declaraciones previas. Miren que yo les voy a comentar algo. Acá en Colombia el sistema penal acusatorio lleva muy poquito tiempo, lleva unos 10 años, 12 años, 13 años más o menos. Por lo menos en lo que tiene que ver 15 años desde que se expidió la ley, pero desde que se estableció en todo el país fue apenas hasta el año 2008, 1 de enero de 2008, o sea que tiene ¿cuánto? 13 años, ¿no? Va a cumplir 14 años ahora en enero. Y yo me he dado cuenta que la mentalidad de las personas que litigamos en penal nos ha venido cambiando en todos estos años. Cuando comenzó el sistema, yo tuve la oportunidad de conocer el sistema desde que se implementó, porque en ese momento yo les había contado a ustedes que cuando yo estaba haciendo la judicatura en el Tribunal de Bolívar, la magistrada con la que yo estaba haciendo la judicatura, ella era capacitadora de jueces en el sistema penal acusatorio. O sea, ella la capacitaron en Estados Unidos y en Puerto Rico para la USAID, para que capacitara jueces en Colombia. Y yo estaba haciendo la judicatura en su despacho y me llevaba a todas las capacitaciones que hacía. Y entonces yo desde el principio estuve en todas esas capacitaciones, y luego cuando entré a la Defensoría, la USAID directamente capacitó a los defensores públicos, y yo tuve la oportunidad de estar en todas esas capacitaciones hechas por la USAID, y me fui dando cuenta que en ese momento no era tan importante o no había conciencia acerca de la importancia de que la defensa realizara actividades investigativas. Eso en ese momento no era importante. Y aquí en Sincelejo tú no conseguías un investigador privado ni debajo de las piedras. No había investigador privado por ningún lado. A medida que fueron avanzando los años, la defensa se va dando cuenta de la necesidad que tenía de equiparar cargas con la fiscalía, y es así como ya los defensores han tenido un poco más de conciencia acerca de la necesidad de contratar investigadores para que vayan recaudando entrevistas. Que muchos defensores decían, no, yo para qué voy a hacer una entrevista si esa persona tiene que ir igual al juicio oral a declarar. Pero ojo, esa entrevista es importante porque tú amarras la declaración de tu testigo. Un testigo hoy puede decir una cosa y mañana puede decir otra. Entonces resulta que un testigo me dice hoy, doctor, yo vi los hechos, y eso, así como lo está diciendo la policía, no es. Eso es mentira, que el tipo entró al almacén y robó. El tipo estaba acá afuera del almacén, y en ese momento llegaron unos policías, lo vieron al tipo en actitud sospechosa y lo metieron dentro del almacén, y después comenzaron a decir allá adentro que se había robado, no sé, unas prendas. Y yo tengo un puesto de lotería ahí al frente del despacho, y yo pude ver que eso no era así. Y declara. Entonces yo voy a llevar a ese testigo, y si yo no le tomo una declaración enseguida, de aquí a allá el testigo puede cambiar la versión, o se puede morir, se puede perder la prueba. ¿Sí? Bien. Pero entonces eso ha cambiado. ¿Ah? ¿Esa declaración puede ser tomada en un audio o tiene que ser estrictamente escrito? La declaración se tiene que, o sea, técnicamente un audio es un documento, y tú pudieras llevarlo, y es interesante y curiosa tu pregunta, porque claramente podría, dentro de lo que es la libertad probatoria, podría utilizarse un audio. Pero claramente la manera más fácil de utilizarlo es a través de un documento, porque técnicamente si es un audio, tendrías que reproducir todo el audio en ese momento en la audiencia. Si usted con anterioridad se le tomó una declaración, sí, y esa declaración consta por un audio, entonces se le coloca el audio para que la persona se escuche su propia voz, reconozca su voz y determine si esa declaración la dio y lo que dijo en su momento. De poderse hacer, se puede hacer. Pero, digamos, lo usual, como diría mi abuela, se estila hacerlo por escrito, por la manera como es mucho más fácil el manejo de un documento cuando está escrito que un documento cuando está en medio audiovisual o simplemente auditivo. Pero de poderse hacer, no hay una sola norma
que lo prohíba. Y como dice el dicho, lo que no está permitido, lo que no está prohibido está ¿qué? Permitido. Pero muy buena pregunta tuya, es muy interesante esa pregunta. Pregunta-respuesta. Estas diapositivas, cierto que están chéveres así porque en esa forma de pregunta-respuesta creo que es más fácil asimilarla, ¿no? Sí, claro, profe. Bueno, pregunta-respuesta. ¿En qué momento se impugna la credibilidad de una declaración? En la audiencia de juicio oral, en cuanto que solo se acude a este mecanismo al momento de realizar el interrogatorio a un testigo. Es importante tener claro que ese es el momento procesal en la audiencia de juicio oral. No puede ser un momento procesal diferente. ¿Qué principios rigen este tipo de declaraciones? Principio de inmediación, principio de publicidad y principio de contradicción. ¿Qué es el principio de inmediación? Mi lectora, por favor. ¿Por qué el principio de inmediación? ¿Ah? Principio de inmediación. En cuanto que el juez va a tener enfrente de él al autor del testimonio, además de valorar su posición cambiante respecto a la declaración anterior. Profe, publicidad. Ok. Principio de publicidad. Ya que el contenido de las declaraciones anteriores se exponen en juicio oral por medio de interrogatorio cruzado de testigos. Principio de contradicción. Ya que permite a la parte contraria contrainterrogar al testigo respecto al contenido señalado en la declaración anterior. Perdón un momentico, no. Mejor, trae un vasito con agua y se quedó un poquito de tiempo. Gracias. Entonces, miren, principio de inmediación está más que claro. ¿Y por qué está más que claro? Porque puede hacerse contacto directo con la contradicción que está entrando el testigo. Se hace una valoración de esa posición cambiante y mira si es fiable o no darle credibilidad a ese testigo. Ahora, puede pasar muchas cosas ahí, como les había dicho anteriormente. Puede que el testigo aclare la razón por la cual cambió el testimonio. O sea, la contraparte le puede preguntar, ¿y usted por qué cambió el testimonio? Claro, la misma parte que le está impugnando la credibilidad no le va a pedir que explique por qué, porque no tendría sentido. Pero la contraparte lo puede hacer de una u otra manera para rescatar al testigo, que se está hundiendo en su propia contradicción. El testigo explicará, hombre, mire, sí, lo que pasa es que ese día yo estaba, no sé, impactado por lo que había visto, yo creí haber visto esta cosa, pero al final me di cuenta que no, que todo fue producto de mi imaginación, del impacto que estaba sintiendo en ese momento. O dirá la persona, lo que pasa es que en ese momento, cuando yo rendí esa declaración, yo estaba sufriendo una presión por parte de la persona que me estaba entrevistando, o simplemente dirá, eso yo nunca lo dije. A mí me pasó el otro día en juicio oral, que eso fue una locura, porque se robaron ¿cómo se llama eso? Una motobomba de un negocio que queda por ahí por el mercado, que vende carne de cerdo, que queda por ahí al frente del mercado público. Y los propietarios del negocio o la administradora del negocio, creo, vivía arriba en el segundo piso. La señora nunca vio el momento en que se robaron la motobomba. Y supuestamente la policía dice que la señora cuando la señora dice, hombre, mire, eso que está diciendo ahí, jamás yo lo dije. Yo ese día llegué yo estaba dormida y me tocaron el timbre. Yo me desperté y los policías me estaban diciendo, mire señora, le robaron la motobomba, ya capturamos al que se la robó. Venga a la URI para poderle entregar su motobomba. La señora se fue, a esa hora se cambió, se fue a la URI. Cuando llegó a la URI, le pusieron a firmar unos papeles y le entregaron su motobomba. Pero está que entre los papeles que le pusieron a firmar había una declaración, o no sé si la hicieron con posterioridad y pusieron a firmar un papel y después le anexaron la declaración, donde la señora decía que yo a las 3 de la mañana sentí un movimiento, me levanté, me asomé por la ventana, observé a una persona que estaba ingresando al cuarto de máquina, bajé a mirar qué era lo que estaba sucediendo. Cuando me di cuenta que era un ladrón, llamé a la policía llegó, capturó al tipo, decía una cantidad de cosas. El señor dice, yo eso nunca lo dije porque yo no lo vi. Es más, ahí estaba el procesado. Y en un momento le preguntaron, ¿usted reconoce a la persona que está? Y dice, no, señores, primera vez que lo veo.
Yo cuando fui a la URI, a mí nunca me mostraron a la persona que capturaron, que este señor nunca lo había visto, yo nunca lo he señalado como autor del hecho, que yo no vi el hecho. Entonces, fíjense que o puede ser que la persona, siendo víctima, haya mentido y se arrepintió en pleno juicio y declaró algo diferente. Por más que impunde la credibilidad, puede que la persona aclare lo sucedido. Hombre, sí, lo que pasa es que yo en ese momento, por un ataque de celo, de rabia, no sé, dije esto, pero resulta que eso es mentira. Porque, ojo, una noticia criminal también puede servir para impugnar la credibilidad de un testigo o refrescar memoria. Bien. Características. Son instrumentos bajo los que se materializa el derecho a la confrontación. Deben ser incorporadas a través de su lectura durante el interrogatorio cruzado de testigos, específicamente para la impugnación de la credibilidad del testigo o el relato. Bien. ¿Cuáles serían las declaraciones? Entrevistas, declaraciones juradas, interrogatorios indiciados y testimonio rendido en diligencia de prueba anticipada. Esas serían las declaraciones que son anteriores al juicio oral y que se pueden utilizar para los fines ya señalados. Yo el otro día les hice un cuadrito donde establecimos que era una entrevista, que era una declaración jurada y que era un interrogatorio indiciado, ¿cierto? Sí, pero... ¿Sí o no? Mira, que ustedes tienen sueño, flojera, ¿qué es lo que les pasa hoy? Yo los veo hoy, pero no sé, me están hasta pegando la flojera. Yo comencé la clase activo y ya me siento como bajo de nota. ¿Qué les pasa? Cuéntenme. La clase está aburrida, el profesor está malo, no sé, el tema está malo, no sé, hoy comieron mucho en el almuerzo y se sienten con pesadez. Cuéntenme qué es lo que les pasa. Para yo enterarme, ¿no? Porque me preocupa. Mira, ¿cómo estarán con tanta flojera que ni siquiera me responden lo que les estoy diciendo? Eso que no tiene nada que ver con la clase, sino de cómo se sienten. ¿Qué pasó? Pues estamos concentrados. Ya. Esa respuesta es la mejor. Bueno, vale, sigamos. Entrevista. ¿Qué es la entrevista? ¿Alguien diferente a Paula que lea para que se despierte otro, por favor? Yo, profe. Las entrevistas. Diligencia practicada por un miembro de la Policía Judicial, la defensa o imputado, en el cual se formulan preguntas sobre los hechos relevantes para la investigación, que puede ser realizada a cualquier persona salvo al indiciado o investigado. ¿Qué se le hace al indiciado o al investigado? Si no se le hace entrevista, ¿qué se le puede hacer a él? Ya eso lo vimos. Interrogatorio. Claro, un interrogatorio indiciado. Gracias, señor. Ya me estaba poniendo mal porque sentí que no estaba claro. Entonces, las entrevistas pueden hacer parte de los actos urgentes, es lo que hemos venido diciendo desde la primera clase. La entrevista puede ser un acto urgente. ¿Que realiza entonces quién? La Policía Judicial sin orden previa del fiscal. Mira que está diciendo ahí en la parte derecha. Eso es lo que hemos venido diciendo. Ojo, la entrevista puede que no haga parte de los actos urgentes, sino que una entrevista que se ordene en virtud de una orden de Policía Judicial producto del programa metodológico. Y en este caso no se puede realizar sin una orden previa del fiscal. En este caso el fiscal lo que hace es que ordena o da una orden de Policía Judicial para realizar la entrevista. Y recuerden que todas esas entrevistas que se realizan posteriormente con orden del fiscal se regresan al proceso a través de un informe ejecutivo. ¿Está claro? Sí, pero... Vale. Son considerados actos preparatorios del debate oral. Ya lo habíamos dicho, las entrevistas son actos preparatorios del debate oral. ¿Por qué? Porque pueden servir para refrescar memoria o impugnar credibilidad o de alguna manera incluso pueden servir para orientar el interrogatorio que se le va a realizar al testigo.
Yo veo la entrevista que rindió la persona, ya sé por dónde va el conocimiento que la persona tiene del caso y yo voy a orientar hacia ese punto del interrogatorio. Ojo, puede también servir para establecer la pertinencia de la prueba testimonial que se va a solicitar. Ya yo leyendo la entrevista, ya yo sé qué sabe el testigo y yo, al momento de sustentar en la audiencia preparatoria el interrogatorio, yo voy a explicar, su señoría, mire, este testigo tiene conocimiento directo de lo acaecido el día de los hechos, como quiera que él se encontraba en ese lugar y observó el momento en que se produjo la muerte, quién la produjo, en qué forma se produjo la misma, por lo tanto esta persona puede declarar sobre estos aspectos. Estoy hablando de la pertinencia, ¿a partir de qué? De la información que me está arrojando la entrevista. Y lo más importante, puede ser realizada a cualquier persona, excepto al indiciado y al investigado, porque a este se le hace un ¿qué? Interrogatorio. Bien, perfecto. Declaración jurada. Otra persona diferente a la anterior para que se me despierte otro. Vamos a ver. La declaración jurada. Diligenciada practicada por el fiscal delegado, la defensa o imputado, en el cual se formula preguntas sobre los hechos jurídicamente relevantes para la investigación, estando el declarante bajo la gravedad de juramento. La principal diferencia entre la entrevista y la declaración jurada es que la entrevista se hace de manera libre, y en cambio la declaración jurada se hace bajo la gravedad de juramento. Bajo la gravedad de juramento. Y que acá tiene que ser practicada ¿por quién? Por el fiscal, no solamente por el investigador. El investigador practica la entrevista, pero la declaración jurada no. Tiene que estar en presencia del fiscal porque es el fiscal que le va a tomar juramento. O el defensor, ¿no? El defensor puede, claramente, en virtud de ese principio de igualdad de parte, ser la persona que tome el juramento. Características. Son considerados actos preparatorios del debate del juicio oral, al igual que la entrevista, ya explicamos por qué. Se puede realizar a cualquier persona, menos ¿a quién? Al indiciado y al investigado. ¿Por qué al investigado no se le puede tomar declaración juramentada? ¿Quién me dice? Pues porque se estaría como autoincriminando. Claro, se le estaría violando primero el derecho a guardar silencio y segundo el derecho a la no autoincriminación. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si en desarrollo de un interrogatorio de indiciado, que no se hace bajo la gravedad de juramento, el testigo declara sobre la responsabilidad de otra persona? ¿Qué pasa? Por lo menos yo digo, yo no maté a Juan. El que mató a Juan fue Rodrigo. Hasta donde digo, yo no maté a Juan, no estoy bajo la gravedad de juramento. Después, ¿qué pasa? Claramente está incriminando a otra persona y en ese momento se tiene que parar la declaración, tomarse el juramento para que relate lo que sabe del caso de Rodrigo, si es su deseo declarar, ¿no? Ahora sí, interrogatorio. Diligencia practicada por el investigador de policía judicial o por el fiscal delegado, en la cual se formulan preguntas sobre temas relevantes al indiciado o investigado, sin apremio de juramento y con previa advertencia de sus derechos constitucionales y legales. Es lo mismo que ya habíamos dicho, no se le puede tomar juramento, se le hace advertencia de sus derechos. ¿Cuál es el derecho? Derecho a guardar silencio, derecho a no autoincriminar, derecho tiene que estar en presencia de tu abogado. Punto. Hay que anexarlo a la diapositiva. En presencia del abogado. ¿Por qué en presencia del abogado? Porque claramente el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal dice que la única manera que el procesado pueda renunciar a su derecho a guardar silencio es cuando está en presencia de su abogado. ¿Y si se le viola esa garantía procesal? Artículo 23 del Código de Procedimiento Penal. Léelo, por favor.
¿Lo tienes ahí? Sí, profe, ya va, es que mi internet está lento. Ahora que lo leas, te cuento algo que tengo un proceso, una audiencia preparatoria que estoy como cuando uno quiere comerse algo así, como cuando uno tiene ganas de comerse un pudín, algo así, que se le hace agua a la boca. Así. Estoy esperando esa audiencia preparatoria con todas las ansias, porque ahí se tomaron a un procesado, se le tomó, por un lado, primero una entrevista, después una declaración juramentada, y después con fundamento en esos elementos se vinculó al proceso y se le tomó un interrogatorio iniciado. O sea, se tomaron las tres al procesado. Profe, léelo, por favor. Artículo 23. Cláusula de exclusión. Toda prueba obtenida con la violación de las garantías fundamentales será nula en pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Esa es la respuesta. Se excluye. Y ojo, no solamente se excluye esa prueba, se excluyen todas las pruebas que dependan de ella, de lo que dice el inciso segundo, ¿no? El artículo 23, hay un inciso segundo, ¿no? ¿No? Sí, pero... ¿Qué dice? Dice, igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas o las que solo puedan explicarse en razón de su existencia. Entonces, como en este caso, la información que se ha tenido del proceso y de toda la investigación por eso que a mí se me sale la baba en ese proceso, esperando que llegue a la audiencia preparatoria, porque ese día le voy a tumbar todas las pruebas a la fiscalía. ¿Por qué voy a tumbarle todas las pruebas a la fiscalía? Porque toda la investigación se montó a partir de una declaración juramentada que se le tomó al procesado. A partir de lo que él dijo ahí, comenzaron a tomarse todas las pruebas. Y entonces, ¿qué le va a tocar a la fiscalía? A la fiscalía le va a tocar, en este caso, se la voy a poner ahí color de hormiga, porque le va a tocar establecer el artículo 455. Búscate el artículo 455. Nulidad derivada de la prueba ilícita. Sí, ese. Para los efectos del artículo 23 se deben considerar al respecto los siguientes criterios: el vínculo atenuado, la fuente independiente, el descubrimiento inevitable y las demás que establezca la ley. Claro, entonces la fiscalía le va a tocar ese día establecerme, y no sé cómo, que todas las pruebas que se derivaron de esa declaración tienen o un vínculo atenuado, es decir, que el vínculo es muy leve, que son fuente independiente, es decir, que provienen de una fuente diferente al interrogatorio, o que simplemente hay un descubrimiento inevitable porque iba a llegar a esa prueba así no se hubiese practicado el interrogatorio indiciado. Entonces, eso va a ser imposible. ¿Qué va a pasar en ese proceso? Que va a quedar la fiscalía sin pruebas. Entonces, va a quedar el señor o va a tener la fiscalía que pedir será una preclusión, no sé, porque igual no cabe esa causa de preclusión, o más bien pedir tal vez una absolución perentoria, porque va a llegar a juicio sin una sola prueba. Se le va a caer todo el proceso. Entonces, miren que esto no es un asunto de baja importancia o de poca monta. Es un asunto que tiene una trascendencia importantísima dentro de lo que es el proceso penal. ¿Por qué se caracteriza el interrogatorio? ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? ¿Por qué se caracteriza el interrogatorio? Si el interrogatorio hace parte de los actos urgentes, se puede realizar sin orden previa al fiscal delegado. Si el interrogatorio no hace parte de los actos urgentes, se efectuará personalmente por el fiscal delegado y con presencia del defensor de confianza o de oficio. Ahí está claro. Entonces, cuando es con desarrollo de actos urgentes, obviamente se desarrolla de manera directa, sin orden del fiscal. Pero en el otro caso, se desarrollará como resultado de un programa metodológico y debe ser por una orden emanada por el fiscal, ¿no? Y en presencia del defensor, ya lo habíamos dicho. Es que, ojo, este tema de en presencia del defensor también se da si es desarrollo de un acto urgente. Bien, ¿qué me van a preguntar?
Suena bastante boba la pregunta. ¿Quién determina que es un acto urgente? O sea, ¿quién determina que es urgente y que no? ¿Qué determina que la urgencia? La urgencia del hecho, es decir, los actos urgentes son aquellos que se tienen que celebrar con premura porque estamos frente a unos términos perentorios, como por ejemplo, una vez se captura a una persona, se recibe la noticia o se recibe la noticia criminal, se tiene que actuar de manera inmediata para que la prueba no se pierda. Entonces, tenemos un término rápido de 36 horas para poner a la persona a disposición del juez. Entonces, en ese momento se tiene que actuar con acto urgente. Te pones a esperar la orden del fiscal, no haces nada. En caso de una noticia criminal, recibió una noticia criminal, realizas una inspección al lugar de los hechos, que fue lo que vimos hasta la semana pasada. Claramente está una persona ahí, esa persona es sospechosa, se le recibe una declaración inmediatamente. Eso es un acto urgente. Esa es la característica de los actos urgentes. Te voy a aconsejar la lectura de un artículo que ya leímos acá, pero yo creo que ese ya te dejará mucha claridad. Es el 205, si no me traiciona la mente. Eso no tiene tanto artículo en la cabeza que se le confunden uno con otro. Artículo 205, parece que sí es. ¿Dónde está? 205. Dice, los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones de policía judicial reciban denuncias, querellas o informes de otra clase, de los cuales se infiera la posible comisión de una conducta, realizarán de inmediato todos los actos urgentes. Entonces, ¿qué define que sea urgente? La premura. Ok. Gracias. Vale. Testimonio rendido en prueba anticipada. Ya nosotros dimos el semestre pasado la prueba anticipada, ¿cierto? Testimonio rendido en diligencia de prueba anticipada. Es una diligencia de testimonio practicada ante el juez de control de garantías durante la investigación y hasta antes de la instalación de la audiencia judicial. ¿Qué caracteriza este testimonio? ¿Qué caracteriza el testimonio rendido en diligencia de prueba anticipada? Se solicita el testimonio como prueba anticipada cuando hay motivos fundados de que el medio probatorio pueda llegar a perderse, o hay motivos fundados de que la alteración del medio probatorio, de que haya alteración del medio probatorio. Cuando hay motivos fundados que indiquen que la prueba se pueda perder, ejemplo, el testigo tiene cáncer. Eso me recuerda como un chiste que le decía al muchacho que mami, ¿por qué estás haciendo el pesebre si apenas estamos en agosto? Porque con el cáncer que tiene no creo que llegue a diciembre. Más o menos así. O sea, están diciendo a la persona, esta persona es posible que no llegue al juicio oral, entonces se le toma la prueba anticipada. O está teniendo una enfermedad mental degenerativa, un Alzheimer. Tiene una tía que sufrió Alzheimer, una tía abuela, y en junio me reconocí, y cuando fui en diciembre ya no sabía ni quién era yo. Pues esa es una enfermedad degenerativa. Entonces, claramente, eso es, cuando una persona tiene una enfermedad de este tipo, se debe asegurar la prueba, porque si no la prueba se pierde. Es decir, hay motivos fundados que puedan determinar que la prueba se puede llegar a perder. La persona se va del país. El testigo es un ruso, un chino, que estaba en ese momento visitando Sincelejo. Ese tipo se va y no lo trae de allá nadie. Entonces, como no es posible que la prueba se podía llegar a perder, se toma una prueba anticipada. O hay motivos fundados para pensar que la prueba se puede llegar a alterar. Puede ser que la persona esté siendo víctima de amenaza. Entonces, antes de que cambie la versión, se toma la prueba anticipada. Ojo, ya miramos cuándo las declaraciones anteriores se utilizan para refrescar memoria o para impugnar credibilidad. Es decir, se utilizan para facilitar el interrogatorio cruzado de testigos. Ahora vamos a mirar cuándo las declaraciones anteriores se utilizan como medio de prueba. ¿Quién lee, por favor? ¿Qué caracteriza a ese tipo de declaraciones? Se constituye en una excepción a la regla general establecida en el artículo 16 de
la ley 906 de que la prueba se tiene que practicar en presencia del juez. En este caso vamos a mirar unas pruebas que excepcionalmente, o unos documentos, o unas pruebas que excepcionalmente se van a utilizar dentro del proceso. Esas declaraciones se van a utilizar dentro del proceso a pesar de no haber sido practicadas en audiencia de juicio oral. Y lo que tiene que ver con lo otro es que son instrumentos bajo los cuales se materializa el derecho de confrontación. ¿Por qué? Porque para que se pueda utilizar como medida de prueba necesariamente se debe respetar el derecho de la contraparte a contrainterrogar, excepción de la prueba de referencia, que por su naturaleza evidentemente tú no puedes contrainterrogar un papel. La prueba de referencia se está introduciendo en la declaración que dio un testigo que ya no puede ir a declarar a juicio oral porque se murió, porque está secuestrado, porque está desaparecido, porque está en una enfermedad grave que le impide ir a declarar o porque simplemente es un menor de edad que no se quiere revictimizar. Entonces ahí no práctica esa prueba en el juicio oral. Ya les dije las razones: se murió el testigo, está desaparecido, está secuestrado, está en grave enfermedad que le impide declarar, perdió la memoria, certificado por un médico, o en el caso de los menores de edad, víctimas de delitos sexuales, para evitar revictimización. Alguien que tenga la amabilidad me ayude con la lectura, por favor. 1. Las pruebas de referencia. Es toda declaración realizada por fuera de la audiencia del juicio oral. Pueden ser admitidas como pruebas, pero solo de forma excepcional. Claro, no pueden ser admitidas de prueba, no es la regla general, es una excepción en los casos en que no se pueda practicar la prueba dentro del juicio oral. Porque en caso de que se pueda practicar la prueba en el juicio oral, no se puede ingresar como prueba de referencia. Esa era una discusión que yo tenía el otro día con un fiscal, que entonces había un testigo que no iba. Entonces decía, no, voy a meter este documento como prueba de referencia. ¿Pero por qué? Si eso no está dentro de las causales. Las normas, recuerden este principio que es de hermenéutica jurídica, las reglas o normas que sean, hay una cláusula que se llama cláusula estricta interpretación de las cláusulas excepcionales. Cuando una norma contempla una excepción, la interpretación de la misma es restrictiva, no puede ser ampliarse a otros aspectos ni se le puede aplicar por analogía. Pero claramente, si la norma contempla una excepción, no se puede volver la excepción una regla general. Un alma caritativa, por favor, que lea la diapositiva. Para que puedan ser incorporadas dentro del juicio oral, la parte que la aduce debe cumplir los siguientes requisitos. Debe ser descubierta en la declaración anterior junto con aquellos que se pretende utilizar en el juicio oral para demostrar su existencia y contenido. Se debe acreditar las circunstancias excepcionales bajo las que se admite la prueba. Esta prueba se tiene que pedir en la audiencia preparatoria, y esto es otro punto que me parece importantísimo que se tenga claro. No es que yo, llegando a juicio oral, se me ocurrió, ay, no, voy a utilizarla, o el día del juicio oral se me ocurrió, voy a utilizarla como prueba de referencia. No. Ese documento debe ser descubierto como prueba de referencia, a menos que excepcionalmente el hecho suceda después de la audiencia preparatoria. Y eso es otra cosa. El testigo estaba vivo el día de la audiencia preparatoria, por lo tanto se llamó al testigo y el testigo murió. Hace poco estaba en un proceso en donde era importantísima la declaración de la abuela de los niños menores, porque la abuela de los niños menores había presenciado los actos de maltrato que dieron origen al delito de violencia intrafamiliar provocada por el padre. Llegamos el día del juicio oral y viene la madre de los menores diciendo que mi mamá se murió la semana pasada. Evidentemente, y en ese caso, evidentemente está claro que en ese caso había una prueba de referencia sobreviniente. No podemos poner a declarar a un fantasma. Claramente,
se podría utilizar esa prueba como prueba de referencia de forma sobreviniente, pero la regla general es que debe ser solicitada en la audiencia preparatoria. Y ojo, se debe acreditar la circunstancia excepcional. Por lo menos en ese caso se tuvo que acreditar que la señora estaba muerta y que por eso la declaración anterior se usa como prueba de referencia. Continúa con la lectura, por favor. Las pruebas de referencia. La parte en la audiencia preparatoria debe solicitar que se decrete la declaración de la prueba que pretende incorporar como prueba de referencia, así como los medios que utilizará para demostrar la existencia y contenido de la misma. En el juicio oral, la declaración anterior debe ser incorporada según los medios de prueba que para tales efectos haya elegido la parte. Perfecto. Respecto a las declaraciones anónimas, estas no serán admisibles. No se admiten declaraciones anónimas como prueba de referencia. Eso es lo que estábamos diciendo, sí. Por favor, léelo. En el caso de que la circunstancia excepcional de la admisibilidad de la prueba sea que ésta esté sobreviniente, debe acreditarse los presupuestos de admisibilidad y el juez decidirá lo que considere procedente. Claro, en juicio oral, su señoría, íbamos a solicitar la declaración de la señora Juana Pérez, pero resulta que la señora Juana Pérez murió hace una semana, producto de un infarto. Anexamos el certificado de defunción en donde claramente se demuestra el fallecimiento de la testigo, por lo que solicitamos de manera respetuosa, atendiendo las reglas de la prueba de referencia, que la declaración rendida por la señora al Policía Judicial el día 20 de febrero del año 2020 se tenga como prueba de referencia por una causal excepcional sobreviniente, como fue la muerte de la procesada. Y el juez debe decidir en ese momento si procede o no procede. Si el declarante está disponible para rendir su testimonio en la audiencia de juicio oral, sin ningún tipo de inconveniente fisiológico o psicológico que se lo impida, la prueba de referencia deja de tener relevancia, perdiendo así su evocación probatoria. Eso era lo que yo le estaba diciendo en el caso. Vamos a ponernos dos casos hipotéticos. Yo pido en la audiencia preparatoria prueba de referencia porque el testigo está desaparecido. El testigo rindió la declaración, 3 días después de rendir la declaración fue secuestrado y está desaparecido. En este momento desconocemos su paradero. Entonces se pide como prueba de referencia. Antes del juicio oral, entre la preparatoria y el juicio oral, el tipo es liberado y viene sin ningún tipo de inconveniente psicológico o físico que le impida declarar. Se tiene que traer a declarar al juicio oral. La contraparte puede exigirlo. Su señoría, se pidió esta prueba de referencia, pero el señor apareció, por lo tanto, que venga y declare. O el otro caso que yo les comentaba hace un momento. Un día un testigo decía, no, este testigo no aparece. Entonces yo voy a meter esta prueba como prueba de referencia. No, señor. No es que el testigo no aparece y ya. Que usted tiene medios coercitivos para hacer venir al testigo al proceso. Por lo tanto, o desiste de la prueba o lo trae. Entonces, la prueba de referencia constituye una excepción ¿a qué? Al principio de confrontación. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo contrainterrogar al policía porque el policía me va a decir, yo no sé, esto fue lo que la persona me dijo. ¿Ya? Él simplemente tomó la entrevista y como la persona no está físicamente ahí y se está incorporando lo que dice el papel, es una excepción al principio de confrontación. Esto es lo más duro que ha pasado en el caso de los delitos sexuales contra menores. Porque antes por lo menos había una esperanza cuando se contrainterrogaba al menor, porque podía que el menor en el contrainterrogatorio se le sacara la verdad, pero en este momento lo que pasa es que el menor hace una declaración por allá en una entrevista forense. Esa declaración se utiliza como prueba de referencia porque la Corte dijo, y pienso yo que en forma sana, que traer un menor a un juicio oral para que declare sobre lo que le pasó. Te imaginas un niño de 4 años declarando cómo lo violaron. Eso es revictimizarlo. Entonces la Corte dijo, hombre, tomemos la declaración inicial. Si ya dio una declaración, lo que dijo en la primera declaración, eso se utiliza como prueba de referencia. Y así es jugada la... En este caso, evidentemente, es una forma excepcional de aceptación de la prueba de referencia. Así la persona
o en este caso el menor, pueda o esté disponible para declarar en el juicio. Entonces vamos a no revictimizarlo. Pero evidentemente tú no puedes contrainterrogar un papel. Entonces lo que diga el papel, ahí está. La ventaja que se tiene hoy en día con la prueba de referencia es que solamente con prueba de referencia no te pueden condenar. Entonces, desde ese punto de vista, si el menor dice en su declaración que fue víctima de un acceso carnal violento y resulta que el dictamen médico legal no encuentra ningún tipo digamos, herida o laceración en sus órganos genitales, claramente no hay forma de confrontar una cosa, una prueba con otra, y tú puedes lograr una absolución. Entonces, digamos, por un lado bueno, pero por muchos otros lados es muy duro defender hoy en día un tema de un delito sexual frente a la imposibilidad de contrainterrogar. ¿Quién lee la parte de la sentencia SP 606 de una declaración anterior al juicio como prueba de referencia entraña la limitación del derecho a la confrontación, precisamente porque la parte contra la que se aduce no puede ejercer la plenitud el derecho a interrogar al testigo, con las prerrogativas inherentes al contrainterrogatorio, ni generalmente tiene la posibilidad de controlar el interrogatorio, sin perjuicio del derecho a estar cara a cara con los testigos de cargo. Bien. Bueno, vamos a parar aquí ahora porque ya no nos da tiempo de terminar el tema de las pruebas anticipadas. Ya dimos la prueba de referencia, la otra semana damos las pruebas anticipadas. Terminamos la otra semana este tema de las pruebas de la utilización de declaraciones anteriores al juicio. Hablamos sobre el tema que está pendiente. Por favor, lean los artículos de registro y allanamiento. Y dentro de 15 días vamos a hacer un examen donde vamos a evaluar lo que hemos dado en toda esta semana. Entonces, por favor, les ruego que vayan estudiando. Cualquier duda que tengan la próxima semana, con mucho gusto se las clarifico. Ya saben que dentro de 15 días vamos a hacer un examen para ir evaluando temas para que no se nos acumule tanta información. ¿Listo? Sí, claro, profe, muchas gracias. Vale. Entonces, muchachos, quedamos hasta acá. Tengo que salirme porque, como les dije, tengo que conectarme a una reunión de la Defensoría, y agradezco mucho su amable atención. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, profe. Gracias a usted, profe. Gracias, Chao, que le vaya bien. Le quiero, profe. Gracias. Muy amables todos.